casas, gente que trabaja, horas que se pasan para disfrutar. Buenos días, estimados oyentes de Radio Fénix. Estamos en el programa oficial de Fútbol, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana aquí, en Habitar el Pensamiento, un programa oficial de nuestra federación, en una semana compleja del país, complicada. En el día de ayer se esperaba qué anuncio iba a dar uno de los sectores de la coalición de gobierno a las 19 horas, como así aconteció con Cabildo Abierto, que plantea, que continúan en la coalición de gobierno. La incertidumbre estuvo planteada todo el fin de semana. Ayer las declaraciones, ¿por qué hablamos de esto en el programa? Bueno, hablamos de esto porque fue el tema del día y fue el tema del fin de semana y fue el tema del viernes pasado, con la renuncia obligada de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, por una adjudicación directa de viviendas, por parte del presidente de la República, que jugó una pulseada fuerte en términos de considerar que la ministra se debía de retirar. Bueno, y ayer había mucha expectativa en qué era lo que iba a plantear el líder de Cabildo Abierto, esposo de Irene Moreira, Guido Manini Ríos. El senador planteó algunas cuestiones que desde el punto de vista político hay que analizar. Primero, que no fue aparentemente unánime la posición de Cabildo Abierto, que fue por mayoría, una mayoría ostensible, pero mayoría al fin. Aparentemente Domenech y otro diputado habrían votado la propuesta de retirarse de la coalición. Y se quedan, pero a mi juicio, ya golpeada la coalición. Es decir, se quedan con algunas condiciones, no dan paso atrás en términos de plantear que estuvo equivocado el presidente de la República, lo tratan de autoritario, de poco diálogo. Dicen además que, cosa que para nosotros no es nuevo, que defiende al capital más que al conjunto de las mayorías. Esto es preocupante. ¿Cómo me quedo en una coalición donde digo que el líder máximo está a favor de sectores del capital y yo estoy en contra, supuestamente? Bueno, pero se quedan. Entonces, algunos analistas también piensan, bueno, se quedan porque perder 53 cargos implicaba tener una cantidad de desocupados en Cabildo Abierto. Pero bueno, este fue el tema, y seguramente fue el tema de gran incertidumbre el fin de semana. También el día de ayer se esperaba cuál iba a ser la contestación del sector de Cabildo Abierto. Y bueno, yo creo, ayer lo hablábamos en el Ejecutivo de Fútbol, que nos reunimos luego de escuchar esta conferencia de prensa, que no es tal, ¿no? Es un comunicado de prensa, porque no admiten preguntas de ningún tipo, Cabildo Abierto, a los periodistas. Entonces, bueno, hacen un comunicado. Y bueno, y después discutíamos que dijeron algunas cuestiones fuertes. Por ejemplo, parece que el presidente es autoritario, el presidente de la República es muy autoritario. Segundo, defiende al capital. Bueno, no descubrieron América, Los personeros políticos de Cabildo Abierto no descubrieron América con eso. Por lo menos Fútbol lo tiene claro hace mucho tiempo, desde que dijeron que los Mayaoros no se tocaban y que efectivamente lo han cumplido. Entonces, ¿cómo queda esta coalición? Bueno, yo creo que queda golpeada. Ponen algunas condiciones que no está muy claro, son condiciones para ellos, dijeron, tampoco está muy claro. Yo creo que pesó mucho los 53 o 52 cargos que se tienen. Y bueno, en esto andará el país, veremos cuáles son las repercusiones. Aparentemente plantearían un plebiscito o algo así, un referéndum por el tema de las deudas de la gente. Bueno, no sé, esto, qué perspectiva, qué vía de salida tendrá, qué va a contestar el presidente de la República. ¿Cómo se siente el presidente de la República hoy? Le dijeron autoritario.
Le dijeron que no dialoga. O sea que, según Cabildo Abierto, no es muy demócrata el presidente de la República. Le dijeron además que se equivocó, le volvieron a decir que se equivocó con la resolución que tomó. Bueno, estos son los temas que atañen hoy seguramente y han tomado, desde temprano he leído la prensa del día, tapa de diario, editoriales, y correrá mucha agua bajo el puente. Hoy tenemos un invitado que no está el invitado, porque es de la casa, el ingeniero y compañero Benjamín Naún, integrante del Departamento de Apoyo Técnico de FUGAN y un hombre, yo diría, de vivienda popular toda la vida. ¿Cómo andas, Benjamín? Buen día. Muy bien, gracias. Buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, ¿y qué te ha dejado a ti esta incertidumbre que vivió el país el fin de semana? Digo, para comentar antes de hablar de vivienda, de un tema central del país que ha tenido estos días, ¿no? Bueno, es la crónica de un conflicto anunciado, ¿no? Yo creo que el general Manini tiene razón cuando dice que el presidente de la República maneja el gobierno y maneja el país de una manera totalmente vertical. Tienen una coalición que no tiene ningún tipo de organización política, de organismo que la conduzca, que discuta los temas. Ni siquiera funciona mucho el Consejo de Ministros, ¿no? El presidente resuelve las cosas con cada ministro en particular. Y bueno, hasta ahora, gracias a la pandemia, porque era intocable por la pandemia, ese estilo fue siendo soportado. Y ahora le tocó a Cabildo Abierto, que es el miembro de alguna manera más outsider de la coalición, le tocó... Pero es el mayor. En votos es el mayor. Después del Partido Nacional, ¿no? Sí, claro. Le tocó a Cabildo Abierto nada menos que su número 2, esposa del número 1. Claro. Entonces, bueno, era de esperar que hubiera un desencuentro de estas características, ¿verdad? A mí me gustaría comentar, ya que entramos en este tema, una cosa de la que se ha hablado poco, ¿verdad? Porque de alguna manera el tema de la adjudicación de esta vivienda por parte de la ministra a una militante de Cabildo Abierto se ha planteado como una violación al mecanismo de sorteo para acceder a las viviendas, lo cual es cierto, porque hay un artículo de la ley de vivienda, no de la ley original, sino de la modificación que se hizo en 1992, justamente cuando era presidente de la República el padre del actual, que establece la obligatoriedad del sorteo. Ahora, ¿es malo que se adjudique una vivienda sin pasar por el sorteo? Bueno, depende de por qué se adjudica. Por ejemplo, las viviendas que se adjudicaron porque lo dispuso la justicia a los habitantes del asentamiento Nuevo Comienzo, que quedaban en la calle porque los desalojaban y además los podían hasta procesar, está muy bien que se adjudique una vivienda y no se puede esperar que ganen el sorteo. Ahora, esta señora a la que la ministra le adjudicó la vivienda, aparte de ser militante de Cabildo Abierto, ¿qué otra justificación, qué otras razones tenía para recibir esa vivienda? Y bueno, que tenía un sueldo relativamente bajo, tampoco un sueldo de indigencia, ¿verdad? Una persona a cargo. Bueno, hay miles de personas que tienen sueldos bajos y personas a cargo y no se les adjudica directamente la vivienda. Entonces yo creo que está bueno darse cuenta que el problema está en que se adjudica simplemente porque es amiga o compañera o camarada o el nombre que ellos usen, ¿no? Pero que el problema no está tanto en la adjudicación directa, que en muchos casos puede ser absolutamente justificable, casos de emergencia Ahora, ¿no total. crees que se da para discrecionalidades? Y se da para discrecionalidades. Y bueno, entonces sí. Es peligroso, yo creo que es Claro, peligroso. pero hay situaciones, te repito, el caso de Nuevo Comienzo. No. Hay situaciones en las que es Por indispensable. supuesto, pero por ejemplo, entre dos indigentes, ¿por quién opto? Si tengo una Y sola, bueno, ¿no? Es decir, a mí claro. me parece que es complejo.
por lo menos Sí, complejo. Complejo sin duda es. Obviamente que no puede ser adjudicado porque es de mi sector político, obviamente que no puede ser adjudicado porque somos hinchas de River los dos, no, si yo fuera ministro, ¿no? Por ejemplo, está bien, eso está bien, pero yo realmente, a mí me preocupa por lo que ha demostrado la historia política de este país, porque vamos a entendernos que esto no es nuevo. Por supuesto. ¿No? Esto no es nuevo, no solo la vivienda. Por supuesto. Entonces, yo qué sé, todas las circulares internas de los ministerios se pueden prestar para esto, independientemente de que estuvo mal, ¿no? Ahí habrá varias bibliotecas, pero me parece que es preocupante todo lo que se preste para la dirección, digamos, el subjetivismo de a quien se lo otorgo, ¿no? Aparentemente, por lo que he leído, ha habido muchas bien justificadas, o sea, justificadas correctamente por situaciones muy delicadas que vive la gente, por situaciones de vulnerabilidad, y bien. Ahora, a mí, por ejemplo, y esto aquí no quiero comprometer la palabra de la dirección de fútbol, estamos hablando y compartiendo con los oyentes algunas cuestiones. A mí, por ejemplo, realmente creo que acá se cobran otras cosas. Creo que están cobrando otras cosas. El presidente de la República, Sí, digo. sí. Para mí, eso es evidente. El Cabildo Abierto ha sido y se ha mostrado como un partido picana permanentemente, ¿no? Es decir, díscolo, con corcoveos complejos, sobre todo con la reforma De la jubilación. de las jubilaciones, pero hubo otras también. Sí, ¿no? sí. Hubo Pero otras. esta fue la gota, ¿verdad? A mí me parece que esta Sí. fue la gota y yo creí que Manini le iba a decir que era rencoroso también el presidente de la República, además de autoritario, ¿no? Que de alguna manera lo dejó entrever, porque le plantea como que es una suerte de revancha, ¿no? La que se toma el presidente de la República. Pero a mí lo que más me preocupa de toda la declaración, que me llamó la atención decir, este es un gobierno que ha sido dirigido hacia un sector empresarial, digo, entender, ¿no? Determinado, al capital, pero me quedo. Entonces, si yo estoy en contra de eso, Pero no es que esté en contra, porque eso lo sabe desde el principio. por eso digo, El ¿no? Esto compromiso está- para el país que firmaron va en esa dirección. La declaración de los Maya Oro, el presidente la hizo en 2020. Sí, a los pocos días. A los pocos días, en plena pandemia. O sea, no. Por eso llama la atención Sí, que recién ahora se Claro, den si cuenta. vienen a descubrir recién ahora eso. Pero una cosita más sobre el tema, lo que planteabas tú. Bueno, hay dos indigentes. ¿A quién se lo doy? Bueno, yo no sé si tú te acordás, pero justamente en los 90, en la época de los núcleos básicos, Sí. había un sistema de puntaje. Sí, claro. Un sistema de puntaje en el cual se tenían en cuenta las condiciones de la vivienda que estaba habitando la familia, los ingresos, Sí. la posibilidad de que hubiera menores a cargo. Y bueno, hay dos indigentes, el que es más indigente es el que se lleva la vivienda. Pero yo planteaba esto porque tampoco está bueno cortar las manos de que se pueda tomar en una situación extrema una resolución que pueda resolver el problema. Vuelvo a poner el caso de Nuevo Comienzo. La cuestión es que no tiene que ser para ayudar a un amigo. No, en eso estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo que creo que en caso de esas adjudicaciones tendría que ser una suerte de colegiado colectivo, ¿no? Sí. Si queda a una persona, es complejo, es siempre complejo. Pero bueno, me parece que sería mejor más de una persona opinando Sí, al respecto, siempre. ¿no? Eso siempre es bueno, Siempre es siempre es más saludable. Pero yo estoy convencido que esto fue la gota que derramó el vaso la anterior y le pegaron a la esposa, ¿no? Si no fue a cualquiera, le pegaron a la esposa. A la esposa, a la segunda senadora, Claro, a a la la ministra, en fin, que también el presidente de la República se ha manifestado en más de una oportunidad con aplausos hacia esta ministra. Yo recuerdo cuando sacó el programa Avanzar, que nosotros lo criticamos, dijimos que la plata no iba a estar, como efectivamente no está, etcétera, etcétera, pero el presidente de la República dijo que iban a lograr, y
no dijo, Irene Moreira no lo va a lograr. Entonces es muy complicado todo esto, pero está dentro de lo que tú decías también, ¿no? Es una coalición que no tiene más acuerdos que propuesta de país o programa de país, no sé, compromiso por el país, pero no tiene forma de funcionamiento colectivo. Obviamente que también Manini se expresó frente a otros problemas de la coalición gruesos, ¿no? Ni hablemos del caso Astesiano, el tema Penades que se viene, en fin, que hay otras cosas y que aparentemente dio a entender que, bueno, que al sector del presidente no se le pega como se le pegó a Cabildo. Pero bueno, se nos viene, Benjamín, la rendición de cuentas. Sería interesante que los oyentes podamos hacer el esfuerzo, todas y todos, de entender de qué se trata una rendición de cuentas y en particular esta, que es la última de esta administración. La última que puede aumentar el gasto. A ver. Bueno, Uruguay tiene presupuestos quinquenales. Uh-huh. Hay países, tú te acordarás, en Centroamérica, que tienen presupuestos anuales. Anuales, sí. O sea que todos los años se vota un presupuesto y se puede hacer modificaciones, claro, porque también es bastante engorroso estar todos los años discutiendo un presupuesto. Por eso, en la Constitución uruguaya se establece un presupuesto quinquenal, así como se establece un plan quinquenal de vivienda, que también se puede modificar, como se modifica el presupuesto quinquenal, anualmente en esta etapa de la rendición de cuentas, porque es no solamente una posibilidad de ajuste al presupuesto, sino también al plan quinquenal de vivienda. Uh-huh. Entonces, las rendiciones se hacen todos los años. El nombre es rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, pero es también la posibilidad de hacer ajustes. Y esos ajustes se pueden hacer... ¿Para abajo o para arriba? Ajustes para abajo o para arriba, efectivamente, ajustes. Esos ajustes pueden involucrar mayores gastos solamente en los 4 primeros años. En el 5º año no se puede. Y eso tiene que ver con el 5º año son las elecciones. Entonces se podría desatar un carnaval electoral con aumentos de gastos, con aumentos de sueldos, con aumentos de esto, con aumentos de lo otro, simplemente para conseguir reafirmar la posición del gobierno. Que en general se hacen igual, ¿eh? Que en general se hacen igual de diferentes maneras, o ya se prevé desde el principio hacerlos, ¿no? Bueno, ahora se viene la rendición de cuentas del año pasado, ¿verdad? Que se vota al año siguiente como corresponde, porque tiene que haber terminado el año que se está rindiendo. O sea, esta es la rendición de cuentas 2022. Y esta rendición de cuentas, justamente por ser la penúltima, es la última en la que se puede aumentar el gasto. Entonces, desde ese punto de vista es importante. O sea, la que viene ya no se puede aumentar. Ya no se puede aumentar el gasto. Porque obviamente termina el periodo de gobierno. Es bastante lógico. Exactamente. Entonces, en esta rendición, ¿qué se hace? Bueno, ajustar las cuentas del Estado, por un lado. Pero las rendiciones de cuentas, igual que los presupuestos, se han aprovechado históricamente en el país, y esta es una mala práctica, pero que la han usado todos los gobiernos, para introducir modificaciones a otras leyes que en realidad deberían ser independientes. Pero se aprovecha que la rendición de cuentas tiene, por un lado, plazos. Uh-huh. Desde ese punto de vista se parece a la LUC, ¿verdad? Sí. Con una gran diferencia con la LUC. ¿Cuándo tiene que entrar? Bueno, tiene que entrar, el Poder Ejecutivo tiene que elevar su propuesta el 30 de junio. Perfecto, de junio con N. De junio con N, o sea, dentro de un mes y medio. Perfecto. Después tiene un plazo, que si no recuerdo mal es de 10 días, en el cual puede enviar un informe complementario, y eso lo puede hacer en la primera Cámara y en la segunda Cámara. Eso permite que si se descubre cuando se empieza a estudiar que se olvidó algo, exacto, que algo está... O que hay que corregir algo. Claro, de las cosas que tienen que tener la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces se le da esa chance del informe complementario para ajustarlo. Que desde la fecha tiene un mes y medio para llegar al 30 de junio. Exacto. El proyecto de rendición de cuentas. Exactamente. ¿No? Después tiene 10 días para hacer alguna modificación o cambio o agregado, quizás. Sí, que generalmente no se hace.
¿Y cuántos para aprobarlo? Bueno, después, como todas las leyes, pasa por las dos cámaras, ¿verdad? La primera cámara tiene un plazo que, si no me acuerdo mal, es de 30 días. Que la de diputados. Bueno, Senado. depende por dónde entre. Ah. Depende por dónde entre. En general, estas cosas se suelen entrar por diputados, porque como la que le da la vuelta casi final es la segunda cámara, que quede en el Senado, que es la cámara más política, esa opción. Pero puede entrar por cualquiera de las dos cámaras. Cumplido ese plazo, y esta es la diferencia con las LUC. Las LUC, si el Parlamento no las rechaza, quedan aprobadas. Esa era la gran trampa en la que estábamos metidos, Sí, ¿verdad? sí, claro. Mientras que la rendición de cuentas y el presupuesto no es así. Si no es aprobada en plazo, se da por no aprobada. Por lo cual, esos plazos tienen que cumplirse estrictamente y tienen que resultar documentos de ahí, leyes que se aprueben, que pueden contener lo que el Poder Ejecutivo proponía o no. ¿Que el plazo es? El plazo, como te digo, hay un plazo para la primera cámara, después pasa a la segunda cámara, que tiene otro plazo. En definitiva, si se cumplen todos los plazos en su máximo y hace todo el recorrido, porque la primera cámara aprueba una versión, la segunda cámara puede aprobar otra, entonces pasa de vuelta a la primera. Si la primera acepta lo que modificó la segunda, ya queda aprobado. Si no la acepta, pasa a la Asamblea General. Y la Asamblea General tiene que decidir por cuál de las versiones se inclina. En última instancia, se hace todo ese recorrido, incluyendo Asamblea General, la rendición se puede terminar aprobando en diciembre, porque son suma de plazos de un organismo a otro organismo, vuelta para acá, vuelta para allá. No creo que eso se dé, ¿no? Que se agote todo. Bueno, depende de los tironeos, ¿verdad? Sí, claro. Depende de los tironeos. Fíjate que la reforma jubilatoria hizo un recorrido en el que fue y vino de una cámara a otra. La última versión la dio la Cámara de Diputados, que era por donde había entrado. Porque serían prácticamente 6 meses. Y son prácticamente 6 meses, ¿sí? 5 meses y algo. Una cosa que también, como al Plan Quinquenal de Vivienda no se le da la importancia que debería dársele, la gente se olvida también que dentro de esta rendición de cuentas también se pueden hacer modificaciones al Plan Quinquenal, porque el Plan Quinquenal tiene rendiciones anuales en las cuales se puede hacer ajustes. Y esto es importante porque justamente una de las cosas que debería ajustarse es la distribución de recursos para el Plan Quinquenal de Vivienda que se previó en el presupuesto. Esto ya lo hemos conversado aquí, Sí. La Federación lo conoce, lo ha planteado, lo ha hecho público, pero el programa en el que están inscritas las cooperativas, que es Nuevas Soluciones Habitacionales, tiene una distribución de recursos en el quinquenio que empieza siendo parecida a lo que tenía en el gobierno anterior, Y desciende. cosa que era indispensable porque había una cantidad de programas en ejecución que había que seguir financiando. Se mantiene más o menos igual los 3 primeros años, desciende en el cuarto año, que es se baja prácticamente de 5.000 millones de pesos a 4.000 millones. Y en el próximo año, en el quinto año, baja a 2.500 millones. O sea, baja a la mitad de lo que tenía al principio. Exactamente. ¿Qué se hace con esa plata? No se disminuyen los recursos del presupuesto de vivienda, se mandan para otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? El famoso plan Entre Todos, que era uno de los sueños de la ministra, que es una especie de vivienda promovida, pero en vez de para gente que puede pagar una vivienda de $200.000, como es la vivienda promovida, para gente de ingresos medios, digamos. Pero los mecanismos son los mismos, exoneración de impuestos. ¿Cómo se llama el programa? Entre Todos. Muy bien. Entre todos. El mismo nombre que el plan. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con Benjamín Nahún aquí en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Estamos en Habitar el Pensamiento, el programa de FUBAN. Hoy estamos con el ingeniero y compañero Benjamín Nahún, integrante del Departamento de Apoyo Técnico de FUBAN. Estamos hablando de un tema por demás interesante, que a veces suena bastante abstracto,
donde hay muchos números, donde se juega gran parte del futuro inmediato del país en términos de distintos programas de gobierno, ¿no? Es decir, es la gran política, digamos, de alguna manera, llamada rendición de cuentas. Y en la media hora anterior, Benjamín explicaba con mucha claridad que es una instancia muy importante, que entraría la propuesta del Poder Ejecutivo el 30 de junio, luego tiene 10 días, por si hay que hacer algún cambio, o si se olvidaron de algo, o si quieren agregar algo más desde el Poder Ejecutivo, y luego ambas cámaras, con todo un debate, tendrán por lo menos hasta fin de año para poder aprobarla. Es decir, se puede aprobar antes también, exacto, si hay acuerdos, si no hay. Pero obviamente, que tú decías algo importante, va a haber tironeos. Yo creo que van a ser 6 meses complicados en el país, para el gobierno sobre todo, porque, bueno, los trabajadores públicos tienen mucho que decir en la rendición de cuentas, ni que hablar nosotros, como FUCBAN, y sobre todo por lo último planteado por Benjamín, que me gustaría que lo reafirmáramos. Es decir, qué pasa estrictamente con vivienda, cómo vino el presupuesto del plan quinquenal, que desciende, ya descendió este año, y va a descender más aún el año entrante. Y de la plata que no se nos da, a ver si estamos claros, para el programa donde está incluido el cooperativismo de vivienda, se iría a otro programa que nada tiene que ver con nosotros. Exactamente, es así. O sea, de 5.000... De 5.000 pasa a 4.000, son millones de pesos en este año, y el año que viene al orden de los 2.500 millones de pesos. O sea, la mitad de los recursos que tenía en los primeros años y que era el promedio del periodo anterior, ¿verdad? Que ya era poco. Que ya era poco, digo, sobre todo si tengo en cuenta que es el mismo dinero para 5 años futuros. Bueno, es decir, lo que teníamos en el 19... Claro, es un dinero que se reajusta de acuerdo al índice de precio de consumo, pero había una coincidencia total de todos los partidos en que era poco y que había que aumentarlo, e incluso uno de los partidos, el Frente Amplio, en su programa de gobierno en la elección pasada, tenía la intención de duplicarlo, porque se reconocía, el propio partido que estaba en el gobierno reconocía que con esos recursos que estaban teniendo a la vivienda no era posible tener un impacto fuerte en la mejora de la situación habitacional del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el 2023 y 2024 con el presupuesto del Ministerio de Vivienda? Las cifras globales no cambian, cambia la distribución. Lo que iba para nuevas soluciones habitacionales, dentro del cual los fuertes son las cooperativas, pasa a otro programa que se llama Créditos con Garantía Subsidiaria del Estado, y que ahí está metido el plan Entre Todos, que es un plan creado por el gobierno, que, como decía antes de la pausa, de alguna manera toma los elementos esenciales de la vivienda promovida, la exoneración de impuestos, el hecho de que haya inversión privada, de que las condiciones las pongan los privados, que los precios los pongan los privados, etcétera, etcétera, pero plantea un tope en los precios, que apunta a que puedan llegar a ese tipo de oferta sectores medios, cosa que no sucede con la vivienda promovida, a la cual llegan los sectores de altos ingresos. Poniéndome en abogado del diablo con esto, porque he escuchado esto en el ministerio mismo, se dice, bueno, pero no se impulsaría con tanta fuerza, es decir, no serían capaces de abarcar tanto dinero. ¿Eso es así? ¿Te parece que es así? Bueno, eso... Lo otro también es que los empresarios aparentemente no tendrían tanto interés, ¿no? Porque ya tienen la otra ley, la magnífica, ¿no? La ley de vivienda promovida, entonces como que no estarían muy interesados en... Sí, eso llegado al momento habría que verlo, como claro, se ven los pingos en la cancha, ¿no? Porque los empresarios de la construcción en este país han hecho magníficos negocios con la vivienda promovida y la vivienda suntuaria, pero también hicieron magníficos negocios con los núcleos básicos. Sí, con todo, ¿no? O sea que
ganancia se puede sacar de todos lados. El asunto es que esta cuestión de que en este plan hay topes de precios es una cosa que no les gusta. La propia APCU, la Asociación de Promotores Privados, planteó a través de su director ejecutivo que a ellos no les gusta que les metan las manos en las cuentas. Claro. Entonces, bueno, yo trabajo y le pongo el precio yo. Y este plan preveía otra cosa. El ministerio ha dicho... empezado a caminar este plan? Bueno, este plan tenía prevista una cosa que no se pudo hacer porque la ministra de Economía no dejó que se hiciera. Como los recursos estaban previstos para el final del periodo, la idea del Ministerio de Vivienda era hacer un fideicomiso para captar recursos a través de títulos, de papeles, el mecanismo que fuera de esos muchos que hay para conseguir recursos. Y ese dinero se iba a conseguir para los 2 primeros años o 3 primeros años y después se devolvía con el dinero que estaba previsto al final. Esa idea, que es inteligente sin duda, ¿verdad? Tengo plata para más adelante, pero quiero empezar ahora, entonces consigo un préstamo y cuando tenga la plata lo pago. Pero ya estoy haciendo cosas. Pero la ministra de Economía dijo, no, eso es emitir deuda. Y a mí el Fondo Monetario y las agencias no me lo permiten y me van a bajar la calificación y no sé qué más. Entonces dijo que no. Por consiguiente, todo el programa quedó atrasado para este momento. Entonces, a pesar de que hay recursos previstos para gastar, es muy difícil que los gasten. Porque no les da el tiempo. No les da el tiempo, exactamente. Los programas de vivienda tienen un tiempo de elaboración, de preparación, de maduración, digamos, que es importante. Pasa con las cooperativas también. Sí, claro. Si nos dicen ahora, bueno, vamos a escriturar 100 cooperativas. 100 cooperativas este año. Bueno, tenemos que conseguir los terrenos. Claro. Hay grupos formados, pero habría que formar más, hay que hacer proyectos, hay que estudiarlos. Hay toda una cantidad de cosas que lleva por lo menos un año. Pero entonces, Benjamín, el panorama está complejo con lo que hay. Vamos a ver qué va, si se aumentan las partidas o no se aumentan. Pero ahí tenemos un problema que es vivir de las partidas presupuestarias, que ya lo ha dicho FUPAN, ¿no? Entonces, tú sabes que nosotros hoy, bueno, la pasada semana, la dirección de FUPAN estuvo con la Comisión de Vivienda del Senado. Uh-huh. Que realmente quiero decirlo, después de muchas veces que he tenido la oportunidad de participar en comisiones parlamentarias de este carácter, yendo por FUPAN, bueno, es la primera vez que estuvimos casi 1 hora y media discutiendo, ¿no? Frente a preguntas de los senadores de la comisión de todos los partidos. Ahí están representados todos los partidos, estaba el Partido Colorado, a través de Coitiño, el Partido Nacional con Camín, Uh-huh. El Frente Amplio con Juan Castillo y Núñez, y Lozano por Cabildo Abierto. Bueno, y fue un debate sobre 3 puntos. Uno tiene que ver con esto. Bueno, 2 fundamentalmente tienen que ver con esto. El primero es que, como tú sabes, FUPAN elaboró una propuesta para inyectarle plata Uh-huh. al Fondo Nacional de Vivienda. Esto fue tomado por senadores del Frente Amplio y ya hoy es un proyecto de ley que está para discutirse. ¿Tu opinión al respecto? ¿Crees que eso... Bueno, nosotros estamos convencidos que se necesita una importante movilización para que esto... Pero ¿qué importancia tendría esto? Muy grande, porque ¿qué significa esto de que haya menos plata y que haya más plata? Significa que hay menos cupos o más cupos. Claro. Directamente. Se construye más o menos. Claro, o sea, en la medida que los recursos previstos para el año en cooperativas sean menores, los cupos en los sorteos van a ser menores. Ya la gente ha de alguna manera como naturalizado que hay un sorteo. En realidad el sorteo está previsto para el caso en que haya más solicitudes de cooperativas que los cupos disponibles, lo cual pasó desde el primer momento. Nunca jamás, desde 2008, cuando se implementó esta reglamentación, hubo cupos suficientes para cubrir a todas las cooperativas
que se presentaban. Y cada vez la diferencia es más grande, cada vez la brecha es más grande. A esta altura ya es casi de 1 a 3. O sea que por cada 3 cooperativas que se presentan, una pasa y 2 se quedan. Uh-huh. Y el cuello de botella se va agrandando cada vez más. Efectivamente. Y la desesperación de la gente cada vez es mayor. Efectivamente. Entonces, la importancia que tiene esto de cuántos recursos hay para el cooperativismo está vinculada con cuántas familias van a poder encontrar la solución a través de este mecanismo. En este momento, ¿de qué recursos se dispone? De recursos presupuestales exclusivamente que vienen de rentas generales. Hay un mecanismo para determinar cuál es el valor que se establece, pero eso es lo que se aprueba en el presupuesto. Cuando se elaboró y se aprobó la ley de vivienda, se había previsto expresamente que además de la posibilidad de recursos presupuestales, que era una alternativa, el fondo de vivienda, que es el que permite la construcción de vivienda, los préstamos, tuviera recursos propios y permanentes. Se nutriera solo. Se nutriera solo. O sea, más allá de que se le podía dar inyecciones en los momentos en que fuera necesario, había como un piso muy importante, que era la recaudación del famoso impuesto a los sueldos. Que además te permite tener un pronóstico lo más acertado posible. Exacto. Vos sabés que yo con esta Mientras plata cuento. tanto, Exactamente. puedo construir tanto otro. Para más seguridad todavía, a alguien de los que elaboraron la ley se le ocurrió la muy buena idea de que ese impuesto, en vez de recaudarlo el Ministerio de Economía, lo recaudara el Banco Hipotecario, Uh-huh. porque se pagaba a través de un timbre. Exacto. Que El tenía timbre un de valor vivienda. que se ponía, el timbre de vivienda, que se ponía en los recibos de sueldos. Uh-huh. El recibo de sueldo no era válido si no tenía el timbre. O sea que para que el recibo de sueldo fuera válido, el patrón tenía que haber comprado el timbre, claro, y por consiguiente pagado el impuesto. Eso hizo que por bastante tiempo, hasta que en dictadura eso se derogó, hubiera una estabilidad en los recursos del Fondo de Vivienda que estaba asegurada por ese impuesto. Hoy el impuesto, obviamente, no se puede volver a poner porque ya está puesto, porque lo estamos pagando a través del impuesto a la renta, pero la idea de que haya un impuesto específico para el Fondo de Vivienda permanece, tiene la misma validez, y efectivamente la Federación lo viene proponiendo hace bastante tiempo, y ahora, hace unos meses, senadores de la oposición presentaron un proyecto que toma las líneas generales de lo que planteó Fuguan, o sea, exacto, la constitución de un fondo permanente a través de un impuesto que se plantea como un adicional al impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto al patrimonio es el impuesto a la riqueza, básicamente. Entonces, no estamos hablando del kiosquito. No estamos hablando del kiosquito, ni siquiera estamos hablando del industrial que trabaja y hace trabajar a otra gente, ¿verdad? Estamos hablando de la riqueza por sí misma. Uh-huh. El propietario de tierras, el propietario de viviendas, el propietario de esto, el propietario del otro, el patrimonio. Uh-huh. Bueno, ese proyecto se puede aprobar independientemente, uh-huh, pero estaría bárbaro que se aprobara la rendición de cuentas, que es el lugar natural además. Sí, que además nosotros fuimos muy claros con respecto a esto. Tenemos claro que tiene que haber un recurso genuino solamente para el plan, para el fondo. Y yo les decía, y los otros compañeros que fueron conmigo al Parlamento le decían, bueno, ¿y si no es esta propuesta? ¿Cuál es? Pero lo real es que no podemos seguir así, como uh-huh, país. Yo ya ni siquiera hablo, y me parece que todos los oyentes, porque tenemos oyentes cooperativistas y no cooperativistas, es una propuesta país de vivienda, no es solamente para los cooperativistas, porque claro, si se nutre el fondo, bueno, todos los programas serían beneficiados, los programas que sean verdaderamente de interés social. El otro tema que me interesaba plantearte es que yo diría que increíblemente la industria de la construcción, bajo la sombrilla de la ley de vivienda promovida, está exonerada de todo tipo de impuestos, de más de uno. En la vivienda promovida. En la vivienda promovida. Sí, en la vivienda promovida. Creemos que nosotros deberíamos también estar exonerados para las viviendas cooperativas.
En ese marco planteamos la exoneración no solamente del IVA en los materiales, sino del IVA en todo lo que se coloca el IVA que afecta al programa de vivienda cooperativa. Sobre ello, ¿qué podemos decir, Benjamín? Bueno, en primer lugar, porque esto también puede ir en la rendición. Exactamente, es más, debería ir. Las dos cosas deberían ir, porque justamente es materia de las cuentas y de la economía del país. Entonces, el lugar natural es la rendición de cuentas. Con la ventaja, además, de que como la rendición de cuentas se va a aprobar este año, si se incluye la rendición de cuentas, ya queda aprobada este año. O sea, no es un proyecto que se va a ver cuándo se va a votar y cuándo se va a discutir y capaz que queda para el gobierno que viene. No, ya este año lo tenemos resuelto. Entonces, por un lado, el tema de destinar recursos propios y permanentes. Y por otro lado, lo que tú decías, la exoneración de impuestos. Generalmente hablamos del IVA a los materiales porque es lo más fuerte, claro, ¿verdad? Lo más grande. Pero las cooperativas pagan IVA en todas las cosas que tienen IVA. En particular, pagan IVA por el asesoramiento de los institutos. Si compran una hormigonera, pagan IVA por la hormigonera. Ahora, ¿qué sentido tiene que una cosa que es la forma de satisfacer un derecho humano fundamental se le ponga un impuesto? Porque el impuesto es un costo de la vivienda, no es un costo de la vivienda, es un recargo. Claro. Es un recargo. No, a mí el porno no me cuesta el IVA, es más IVA. El IVA es un recargo que es para las finanzas generales del Estado. Entonces, si admitimos la importancia que tiene el problema de la vivienda, si admitimos que por esa importancia el Estado tiene que subsidiar a los que no pueden pagar, ¿por qué por otro lado le estamos recargando? Esto cuando se votó la ley de vivienda promovida, que en aquella época se llamaba de interés social, eso fue en 2011, la Federación planteó en el Parlamento, bueno, si van a exonerar, exoneren, pero nosotros también, exoneren no, porque estamos haciendo exactamente lo mismo, vivienda de interés social. La ley de vivienda promovida se fundamentaba como una forma de ampliar la oferta para los sectores, lo dice textual la ley, de ingresos bajos, medio bajos y medios. Ingresos bajos, medio bajos y medios. Las viviendas cuestan $200.000 con exoneración de impuestos. O sea, es clarísimo que no se está cumpliendo el objetivo. Pero por supuesto, ¿no? La ley de vivienda promovida la criticamos desde el primer momento, seguimos criticándola, pero bueno, ahí están los mayaoros. Entonces, obviamente que, y además como tú decís, construyen viviendas de un valor que no es para lo que planteaba la Ley Nacional de Vivienda, ¿no? No es para los sectores. Sí, de un valor o de un precio, ¿no? Sí, de un precio, de ¿no? Un precio. De un precio brutal. Porque ahí está la ganancia. Sí, sí, que además estuvo dibujada de argumentos que tampoco se cumplieron, porque era que iba a permear zonas de la ciudad y hoy yo creo que están construyendo en cualquier lado, ¿no? Bajo esta ley. Y en cualquier lado, y básicamente en los lados más atractivos, exacto, ¿no? Exacto. Estamos, Radio Fénix está en Constituyente, vos caminás por Constituyente, por Bolivia, España, te encontrás una vivienda promovida. Sí, cada 20 metros. Sí, es impresionante. Es impresionante. No hay ninguna en el Marconi. No. Esto es así. Y muy pocas en el interior también, eso es muy importante. Sí, bueno. La gran mayoría, la enorme mayoría es Montevideo. Canelones tiene algo mucho, en Canelones, algo en Maldonado y se acabó. Punto. Sí, se acabó. Hay departamentos en los que no hay nada. En el interior es poco. Bueno, hablamos entonces de la rendición de cuentas. Estas iniciativas, porque nosotros ya tenemos un proyecto de ley ahí sobre el tema del fondo, tenemos la fundamentación, la presentamos al Senado sobre lo del IVA que estamos hablando. Ahora hemos solicitado audiencia a la Comisión de Vivienda de Diputados también. Ahí tenemos un tercer tema que colocamos el otro día y también lo vamos a llevar a diputados, que son unos llamados colgamentos que quedaron de la reestructura de deuda, los cuales le dijimos de que las cooperativas, luego de pagar durante 25 años, hay todo un sector de cooperativas que hicieron aquella reestructura de deuda, que les quedó lo que ellos llaman colgamentos, ¿no? Y bueno, y que pedimos la exoneración de los mismos.
Benjamín, me interesa que le quede claro al oyente, por ejemplo, ¿quién puede tener la iniciativa para estas cuestiones? El Poder Ejecutivo, pero también el Parlamento, para colocar cosas en la rendición. Bueno, sobre estas cuestiones económicas el Poder Ejecutivo. Solamente. Solamente. O sea que si no lleva esto el Ejecutivo antes del 30 de junio, ¿no se puede o no? Y no se puede, está ese plazo que hay para el mensaje complementario. Ese plazo lo tienen las dos cámaras. O sea que una vez que se apruebe en la primera cámara, en la segunda vuelve a tener un plazo para el mensaje complementario. Ese sería el punto que entrara en el mensaje esencial. complementario. La otra cuestión es que se haga como un proyecto aparte con iniciativa del Poder Ejecutivo, pero tiene que tener iniciativa del Poder Ejecutivo. Bien. O sea que los senadores y los diputados no lo pueden colocar ahora. No pueden aprobar una cosa que no esté. La Constitución establece que tiene que tener iniciativa del Poder Ejecutivo. Perfecto. Benjamín, hay algunos pronósticos. Nosotros hemos manifestado que dudamos mucho que el déficit habitacional que encontró este gobierno, al inicio del gobierno, pueda ser, bueno, abatido, ni que hablar, que no va a ser abatido al fin de esta administración, pero yo tengo serias presunciones de que puede ser aumentado inclusive, ¿no? Es decir, por lo poco que se ha construido para las familias que verdaderamente se encuentran en el déficit habitacional. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, dentro de poco vamos a tener algo más que una visión, vamos a tener datos, ¿verdad? Con el censo. Uh-huh. Mi visión es coincidente con la tuya, porque además hay un fenómeno que también a veces no se tiene mucho en cuenta desde este punto de vista, que es la migración. Uh-huh. En este caso la inmigración. Porque el déficit habitacional surge de la comparación de la cantidad de familias que hay que necesitan una vivienda con la cantidad de viviendas disponibles que hay. Entonces, durante muchos años, en los que la situación demográfica del Uruguay era que la gente se iba y no venía nadie. Ahora cambió. Ahora cambió. Ahora tenemos que se sigue siendo gente en general más calificada. En general calificada. En general calificada, que tienen posibilidades de inserción más claras en otros lugares. Pero está viniendo mucha gente. Uh-huh. Está viniendo mucha gente, sobre todo de la región. Sí, inclusive dominicanos, cubanos, por eso, venezolanos, ¿no? Por de eso. La región latinoamericana. Además, y eso y eso aumenta la demanda. Aumenta la demanda y además muchos de ellos ya se sabe que están viviendo con serios problemas habitacionales, en pensiones, ¿no? En lugares inhóspitos, y por lo tanto esto a mí me reafirma, y por otra parte el bajo número de construcción nueva, y que siguen una cantidad de viviendas vacías sin que nadie las afecte, ¿no? Que eso es tremendo, ¿no? Sí, y ahí tenemos otro punto, Gustavo. Dentro de pocos meses tendremos el tercer Congreso del Pueblo, uh-huh. del cual es muy importante que salga una plataforma de reivindicaciones sobre todos los aspectos de la vida de la población, que tiene que incluir cuestiones de vivienda. Por supuesto, las cooperativas tienen sus reivindicaciones propias, claro. Pero hay otras que son generales, sobre el tema de la vivienda en particular, y ahí están algunas de estas cosas que vos planteás. Por ejemplo, el tema de las viviendas desocupadas, el tema de las viviendas abandonadas. Uh-huh. Esa es otra posible fuente de recursos que ya se usa, pero que se podría usar con más intensidad. Uh-huh. Y básicamente yo siempre... también problemas de la ciudad, ¿no? Problemas de la ciudad, la segregación del suelo, por ejemplo. Yo diría, habría que tomar, y sería ideal que el Congreso del Pueblo se pronunciara y discutiera a fondo una reforma urbana en el país, uh-huh. Que es un viejo planteo, que aún no ha hecho carne, yo diría, en las mayorías, pero podría hacerse, ¿no? Yo creo que en este Congreso del Pueblo hay que plantear ir a eso,
indudablemente es una buena oportunidad, veremos cuándo se hace. Pero bueno, este tema a nosotros nos desvela realmente el tema de que el déficit, a nuestro juicio, más viviendas de déficit tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? Y lo otro, para el fin, que es lo que no deja dormir al presidente de la República. Parece que desde hace años tiene insomnio, y yo creo que va a seguir teniendo, que es el tema de los asentamientos irregulares. Por nuestros cálculos, con viento a favor o viento de cola, como le dicen ahora, se llegaría a un 10% de los asentamientos irregulares con el dinero que se cuenta, no más. ¿Cómo ves esa situación también, el tema asentamientos? Y bueno, de vuelta, el censo nos va a decir dentro de pocos meses cuál es la realidad. La impresión que hay es que los asentamientos caminan más rápido que la regularización de asentamientos. Quizá no se han formado tantos asentamientos nuevos. Pero hay más gente. Pero hay más gente, han crecido mucho los existentes. Y la regularización, que es una cosa compleja, que lleva tiempo, camina a una velocidad que no es la misma que la de la formación, entre otras cosas de vuelta porque no hay suficientes recursos. Entonces, bueno, ahí tenemos que la gente en algún lugar tiene que vivir, y bueno, cuando la opción es entre comer y pagar el alquiler, no es muy difícil saber por qué va a optar la gente. Hay que comer todos los días, tiene que comer toda la familia, hay que mandar a los chicos a la escuela, y entonces, bueno, ahí se deja de pagar el alquiler y se va al ranchito en el asentamiento, que después se podrá ir mejorando o no. Con los riesgos que implica. Con los riesgos que implica, porque muchas veces los terrenos que se ocupan son los terrenos de peores condiciones, contaminados, y además ahora inundables. Tenés todo el peso de la ley. Efectivamente, tenemos esa ley que penaliza con cárcel las ocupaciones de gente que ocupa para vivir. Es una cosa, es una paradoja extrañísima, ¿verdad? Que un no Estado... han leído a Abba Ferreira, por ejemplo. No han leído a muchos autores, pero en particular a Abba Ferreira. Pero es como una paradoja realmente muy dura, que un Estado que no da soluciones castigue al que las busca por su cuenta, ¿verdad? Un derecho humano fundamental, ¿no? Sin duda, cosa que nadie discute. Que además, no podés ¿verdad? vivir dignamente sin eso, o sea, que no es un celular. Efectivamente. Y bueno, entonces eso es lo que origina el crecimiento. Vamos a ver en qué está ese crecimiento, pero evidentemente el problema subsiste en toda su magnitud o más. Y para eso también hacen falta recursos. Y hace falta además, alguna vez en este país tendremos que adelantarnos, en vez de estar atrás de los asentamientos, regularizándolos y mejorando, tener una oferta de vivienda nueva que permita que la gente no tenga que ir al asentamiento. Y eso de vuelta necesita recursos. Dicen que no hay mejor medicina que la preventiva. Exacto. Y esto se aplica también a algo que tú has le has puesto un nombre interesante, que es que el problema de la vivienda es una enfermedad que ataca a los pobres. Exacto. Con esta máxima de Benjamín Nahún nos despedimos en Habitar el Pensamiento. Estamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.